Muy buenos días, ¿sí me pueden escuchar? Ya. Sí, se le escucha bastante claro. ¿Cómo están, licenciados? Muy buenos días. Igual, muchísimas gracias por la invitación a esta ponencia. ¿Me indican, por favor, para poder transmitir las diapositivas? ¿Sí los pueden ver? Aún no, licenciado. Ahora sí, falta expansión de la pantalla y estaríamos listos. Ah, listo. Sí lo pueden visualizar de manera completa, ¿sí? Sí, ahora sí. Muchas ¿Cómo gracias. están? Muy buenos días con todos. Bueno, el día de hoy la ponencia que vamos a tener es de catéter venoso central de inserción periférica, por sus siglas en inglés, PIC. Y bueno, ya vamos a iniciar con la ponencia. Lo primero que nos tenemos que plantear son los objetivos de la ponencia que se va a presentar el día de hoy. El objetivo general que nosotros nos hemos planteado es adquirir los fundamentos y conocer los aspectos básicos respecto al uso de estos tipos de catéteres, ¿no? Porque son catéteres especializados. En los objetivos específicos, conocer cuáles son los principios básicos de anatomía vascular y de ultrasonido necesarios para la instalación de este tipo de acceso vascular, adquirir los conocimientos sobre el equipamiento para la instalación de este catéter y describir lo que es la técnica de inserción y cuidado y mantenimiento del catéter PIC. Lo primero que hay que tener en consideración es el tiempo de permanencia de los dispositivos vasculares. Para nosotros poder seleccionar en nuestros pacientes el dispositivo adecuado de acuerdo al tiempo de permanencia, de acuerdo al tratamiento que va a recibir mi paciente. Para ello es importante conocer, como les mencionaba, el tiempo de permanencia de cada catéter. Si nosotros consideramos, por ejemplo, el catéter periférico, tiene un tiempo de permanencia de 3 a 7 días. Un catéter midline, que actualmente ya se está utilizando en el mercado, tiene un tiempo de permanencia de hasta 4 semanas. El catéter midline es muy parecido al catéter periférico, a las íntimas, a las nexivas o incluso a los catéteres que se colocan que duran hasta 7 días. El tipo de terapia prescrita para esos dos tipos de catéteres es la terapia que solamente ingresa por vía periférica, más no por vía central. Cuando ya hablamos de catéteres centrales, sean el catéter venoso central o el catéter PIC, ya tienen un tiempo de duración de hasta 4 semanas o incluso el catéter PIC puede durar más de un mes. En el Perú, en una institución pública, ya nos ha durado el catéter hasta 6 meses. Entonces, es por ello la importancia de poder seleccionar adecuadamente el tipo de catéter y conocer cuánto tiempo nos puede durar este catéter. Los catéteres de alto flujo tunelizados o no tunelizados, que generalmente se usan para hemodiálisis, tienen tiempos de permanencia. Los de corta permanencia, los de más de 4 semanas o hasta 4 semanas, y los catéteres tunelizados, que son ya para largo tiempo de permanencia, más de 4 semanas o incluso pueden durar años. En cuanto a puertos, nos referimos a los catéteres las extensiones de los catéteres de hemodiálisis o incluso los catéteres que son para oncología, ¿no? Que tienen un tiempo de duración de más de 6 semanas. Conociendo el tipo de permanencia de los catéteres o de los dispositivos vasculares con los que nosotros contamos, es necesario tener en consideración o considerar los factores al seleccionar un dispositivo vascular. Para ello es importante conocer las características o el tipo de la terapia que va a recibir mi paciente, la duración de la terapia, las características del medicamento. Cuando hablamos a las características del medicamento, nosotros nos referimos a la osmolaridad, al pH de los medicamentos, porque lógicamente si nosotros tenemos un medicamento altamente alcalino o altamente ácido, mi catéter periférico, que me va a durar 7 días, no es un catéter óptimo para la colocación de estos tipos de medicamentos. Igualmente, si hablamos de medicamentos hiperosmolares o hipoosmolares. Lo que hay que tener en consideración también es la condición actual de salud del paciente. Si es que el paciente me va a tolerar la colocación de un catéter venoso central, un catéter PIC, o necesariamente tiene que ser un catéter periférico por el tiempo de permanencia del catéter. El historial de salud del paciente, si es que antes le han colocado algún tipo de catéter parecido, y la habilidad del paciente para cuidarse a sí mismo, nos referimos en cuanto a pacientes que, por ejemplo, van a recibir nutrición parenteral
por larga estancia hospitalaria o por último que tienen que ir a casa y cuidar del catéter PIC, porque recordemos que el catéter PIC es muy parecido al catéter venoso central y por lo tanto el paciente puede ir a casa con este catéter. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos ya del tiempo de permanencia del catéter que vamos a hablar en esta ponencia y hablamos de las características de los medicamentos, el criterio o el filtro que ha establecido la Organización Mundial de la Salud para la selección del catéter nos indica que, por ejemplo, con medicamentos que tienen una osmolaridad menor a 600 y un pH entre 5 y 7, es óptima la colocación de un acceso periférico. Dependiendo del tiempo de permanencia, si por ejemplo es menor a 7 días, puede ser un catéter periférico, y si es mayor a 15 días, podemos optar por un catéter PIC. Por el contrario, si tenemos medicamentos que son altamente osmolares o altamente ácidos o alcalinos, con un pH mayor a 9 o un pH menor a 5, para un acceso central tenemos que considerar por el tiempo de permanencia, si es menor a un mes o mayor a un mes, pero menor a un año, podemos optar por un CBC o un PIC. Como ya los comentábamos, tiene un tiempo de duración el PIC de hasta 6 meses en algunas instituciones públicas. Y si es por más de un año, tenemos que optar por ya un catéter de alto flujo que tenga largo tiempo de permanencia. Conociendo el tipo de selección del dispositivo vascular y conociendo las características del medicamento y el tiempo de permanencia del dispositivo que va a requerir mi paciente, vamos a hablar de lo que es un PIC. El catéter PIC es un catéter venoso central, como sus siglas lo dicen en inglés, de inserción periférica. Es un catéter suave, flexible, que es elaborado en un material biocompatible que no va a causar ningún tipo de alergia en el paciente. Es insertado, como lo dice su nombre, a través de las vías, de las venas periféricas del brazo del paciente, ¿no? Y que va ubicado, la punta del catéter va ubicada en la misma ubicación que un catéter venoso central, o sea, en la unión atrio-cava, al inicio de la vena cava superior y al final de la vena cava superior y al inicio de la aurícula, ¿sí? Entonces, considerar que los procedimientos que se van a realizar a través del catéter PIC son los mismos procedimientos que se hacen por la vía central. Colocación de la NPT, la nutrición parenteral, quimioterapias, los vasoactivos, medios de contraste, porque incluso recordemos que hay catéteres PIC que reciben volúmenes altamente a presión, por lo tanto pueden soportar medios de contraste, soportan lo que son las transfusiones sanguíneas, sirve para la medición de la PVC y para tomas de muestras de sangre. Lo que muchos nos preguntan es si el catéter PIC es parecido a un catéter Minline. El catéter Minline es más parecido a un catéter periférico que tiene un tiempo de duración de 7 días o hasta 15 días máximo con un recambio doble, pero el catéter PIC no. El catéter PIC es más parecido a un catéter venoso central, ¿sí? Por el tipo de terapia, por el tipo de tiempo de permanencia en el paciente y por el tipo de tratamientos que se van a colocar a través de este tipo de catéter. ¿Cuáles son los principales objetivos que nosotros nos planteamos al poder colocar un catéter PIC? Obtener una vía permeable, confiable, segura y duradera, sobre todo en el paciente. Reducir los riesgos de infecciones. ¿Por qué? Porque un catéter venoso central colocado en mi paciente me va a ocasionar mayor riesgo a infecciones en mi paciente. Disminuir el estrés tanto en el personal de salud como en el paciente. Reducir la incidencia de complicaciones por extravasaciones y reducir las venopunciones, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las principales ventajas de un PIC? Reducir el riesgo de neumotórax. Va a haber ausencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos insertando un catéter por vía periférica. En cambio, si nosotros insertamos un catéter por vía central, hay mayor riesgo de neumotórax. Punción en el sitio va a ser fácil de comprimir, porque como lo mencionábamos, estamos accediendo por una vía periférica. Si hay sangrado, comprimimos el sitio de inserción y podemos parar el sangrado. A diferencia de un catéter venoso central, que si nosotros lo colocamos, va a haber mayor cantidad de sangrado. La siguiente ventaja que nosotros tenemos es preservar la vascularidad periférica de los miembros del paciente. Se puede colocar en cualquier entorno médico teniendo en consideración que es un procedimiento completamente estéril. Lo podemos colocar en unidad de cuidados intensivos, en cirugía, en hospitalización, ambulatorio, radiología o domiciliario, siempre teniendo en consideración que es un procedimiento completamente estéril. Y la siguiente ventaja es que nos brinda un acceso para la inyección de medios de contraste acorde al tipo del catéter. Como lo mencionábamos, el catéter es PIC que soportan este tipo de presiones para colocar en los medios de contraste.
¿cuáles van a ser las principales contraindicaciones para colocar un PIC? Si nosotros evaluamos por ultrasonido y nosotros no encontramos la vena adecuada, es una de las principales contraindicaciones. Si es que el paciente tuviera neuropatías periféricas, si es que tuviera riesgo de trombosis venosa, si es que ha tenido una historia de ACV, una mastectomía, ¿no? Condiciones cutáneas como las dermatitis, los hematomas en los brazos, esas serían las principales contraindicaciones para la colocación de un catéter. Entonces, para hablar un poquito de lo que es la anatomía de la vena del paciente, tenemos que tener en consideración que hay 3 capas de la vena en la cual nosotros vamos a insertar este catéter. ¿Cuál es la que nosotros tenemos que preservar? La túnica íntima de la vena, que es la capa interna de la vena del paciente. Entonces, al preservar esta capa, lo que nosotros vamos a evitar es que se formen trombos alrededor del catéter y por lo tanto se vaya a ocasionar una flebitis o una trombosis en el paciente. La selección de la vena, como lo mencionábamos, el catéter venoso central de inserción periférica es un catéter que ingresa por vía periférica. Por lo tanto, las 3 venas de selección siempre van a ser la basílica, la braquial y la cefálica. En cuanto a la selección de la vena, podemos escoger cualquiera de estas 3, siempre y cuando tengamos en consideración cuáles van a ser las principales ventajas y las principales desventajas de estas venas. La vena de selección de que siempre escogen los enfermeros para la colocación es la basílica. ¿Por qué? Porque es una vena de mayor calibre, es una vena que tiene gran flujo y tiene una buena visualización. La única como que desventaja que podría tener la basílica es la posición anatómica porque se encuentra en la parte interna del brazo del paciente. La braquial, por el contrario, es una vena también de buen calibre, pero la desventaja es que se encuentra cerca al nervio braquial, o significa que está cerca a una arteria y a un nervio. Por lo tanto, podemos hacer una punción errónea de la vena braquial. Y la cefálica también es visible, pero la diferencia es que es muy tortuosa. Entonces, siempre la vena de selección va a ser la basílica. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a poder elegir este tipo de vena? El ultrasonido que vamos a utilizar. ¿Sí? La ubicación de la punta es importante porque la punta nos tiene que quedar en la unión atriocava. ¿Qué cosa significa esto? Que al tener la ubicación adecuada en la punta del catéter, en la unión atriocava, lo que vamos a tener es una tasa de flujo alta, de 2.000 a 10.000 mililitros por minuto. Por lo tanto, esto indica de que vamos a tener que poder realizar cualquier tipo de procedimientos que se realizan por vía central. Si yo coloco la punta del catéter en la vena cava o incluso en la subclavia, puede que mi catéter se trombose por la cantidad de medicamentos que voy a colocar o por de repente no hacer una adecuada permeabilización. Entonces es importante poder comprobar que mi catéter esté bien colocado y que la punta haya llegado a su ubicación exacta. ¿Qué pasaría si por el contrario yo ingreso más catéter y no queda en la unión atriocava, sino queda en aurícula o incluso en ventrículo? Por lo que podría ocasionar en el paciente es que tenga taquicardias o arritmias. Entonces es importante que la ubicación de la punta siempre quede ubicada en la unión atriocava, al final de la vena cava superior y al inicio de la aurícula. ¿Sí? Entonces, por ello es importante la confirmación de la colocación. El ultrasonido para la colocación es de gran importancia porque nos va a permitir visualizar, ahorita vamos a ver cuáles van a ser las ventajas del ultrasonido, y la confirmación la vamos a poder realizar a través de la radiografía de tórax, un ESG o una fluoroscopía, ¿no? Para poder verificar que la vena esté bien ubicada en la unión atriocava. La posición incorrecta puede ocasionar algunas sintomatologías en el paciente, como les mencionábamos, si es que pasé, por ejemplo, a ventrículo o a aurícula, el paciente puede tener las taquicardias. Generalmente estos pacientes están monitorizados, entonces hay que estar viendo constantemente si es que el paciente subió la frecuencia cardíaca por el monitor, o si tiene sonido de agua corriendo en el oído, vibración o movimiento en el cuello, rubor facial, distensión del vaso, la visualización del catéter o movimiento del catéter con el ultrasonido también. También es importante mencionar que puede que el catéter durante la colocación se desvíe y se vaya por la yugular. Por ello, una de las indicaciones conforme se va colocando el catéter es indicarle al paciente que lateralice la cabeza hacia el lado en el que se está colocando el catéter, para que el catéter no se vaya a desviar hacia la zona yugular. Hay diferentes técnicas de colocación igual, que los vamos a ver también en un video, pero igual hay algunas recomendaciones que hay que seguir. ¿Cuáles van a ser las principales complicaciones? Durante la inserción, la que generalmente se presenta es un acceso arterial accidental, porque de repente no hemos visualizado la basílica o porque puede haber tenido una trombosis. Entonces, de repente queremos insertar en la braquial y podemos lesionar por ahí el nervio
o podemos accidentalmente acceder a la arteria, ¿no? Y en post-inserción, lo que generalmente se presenta son las flebitis, puede ser mecánica, puede ser química, por la mala permeabilización o por no cuidado del mismo catéter, que son las principales que se puedan presentar, ¿no? Celulitis, oclusión del catéter, migración de la punta del catéter, porque de repente el paciente se movió o porque de repente no hubo una adecuada fijación, puede que el catéter se haya desplazado hacia afuera o se haya insertado más catéter, ocasionando también una infección. Entonces hay que tener en consideración cuáles pueden ser una de las principales complicaciones. El ultrasonido es un sistema que nos va a permitir, como lo mencionábamos, cómo funciona. Funciona que a través de ondas de sonido de alta presión nos van a permitir visualizar las venas del paciente, ¿no? Al visualizar de manera clara las venas, nosotros vamos a poder seleccionar adecuadamente el diámetro del catéter, porque lo que vamos a hacer es medir la vena, el diámetro de la vena, y poder seleccionar cuál es el catéter, el tamaño del catéter adecuado para mi paciente. Hay una fórmula que también se utiliza para la selección del tamaño del catéter. Nos va a permitir ubicar en dónde encontramos la basílica, como ustedes lo pueden ver en la imagen, lo que está haciendo la doctora o la licenciada es ubicar de manera longitudinal la basílica, la braquial y la cefálica, poder hacer la técnica de rapeva, que es una técnica rápida de visualización de las venas, para poder identificar si tenemos buen tamaño de la vena, la ubicación, el tamaño, la salud de las venas, si es que por ahí se formó un trombo dentro de la vena, y poder identificar si de repente no podemos canalizar en esta vena, ¿no? Y como comentábamos, identificar los puntos anatómicos potencialmente problemáticos. El ultrasonido ya hace uso de un transductor. El transductor lo podemos apreciar de manera transversal y longitudinalmente, el cual está marcado con unas señales de orientación que nos van a permitir insertar la aguja introductora paralelamente en estas señales que tiene longitudinalmente y transversalmente el transductor. Si nosotros colocamos el transductor de manera transversalmente sobre el brazo del paciente, lo que vamos a observar es la cabeza de la vena, el diámetro total de la vena del paciente. Y según este plano, si yo quiero insertar mi aguja introductora, ustedes van a poder ver en la imagen inferior derecha cómo ingresa la aguja introductora en el diámetro de la vena del paciente, ¿sí? En el plano longitudinal, como ustedes lo pueden apreciar en el brazo de la imagen que estamos viendo, colocamos sobre el brazo del paciente longitudinalmente y lo que vamos a ver es todo el cuerpo de la vena del paciente. También a través de las señales que tienen o de las marcas que tienen longitudinalmente el transductor, podemos insertar la aguja o la guía y lo que vamos a ver es la imagen inferior derecha, cómo ingresa la guía dentro de la vena del paciente. Por ello es importante el uso del ultrasonido para la colocación de un catéter PICC. Lo que es importante que hay que conocer también es la diferenciación entre una vena y una arteria para evitar lo que son las funciones erróneas. En este caso, las venas no deben de ser pulsátiles. En cambio, las arterias sí son pulsátiles. Las venas son fácilmente comprimibles. Es lo primero que nosotros visualizamos al momento de utilizar un ecógrafo o un ultrasonido. Comprimimos la vena y la vena desaparece. A diferencia de las arterias que si yo las comprimo, no desaparecen. ¿Sí? Y bueno, las paredes de las venas son más delgadas a diferencia de las arterias. Ahí ustedes van a poder visualizar la basílica, cómo se ve de gran calibre, a diferencia, por ejemplo, de la braquial, que se encuentra cerca a una arteria y a un nervio. Tiene forma de Mickey Mouse, como siempre lo menciono en todas las presentaciones, para que ustedes puedan diferenciar en dónde se encuentra más o menos y puedan canalizar en la vena que les tenga mayor facilidad de colocación. La relación vena-catéter ya lo estableció la INS, que es el Instituto Nacional de Salud. Nosotros tenemos que ocupar dentro de la luz de la vena del paciente máximo el 45% del catéter. Quiere decir que si yo ocupo más del 45% de la luz de mi vena, puede ocasionar un riesgo a trombosis de mi catéter. Por ello es importante poder utilizar el ultrasonido para poder determinar el diámetro de la vena y poder hacer la selección adecuada del tamaño de mi catéter. ¿Sí? Ustedes van a poder ver en la imagen cómo hacemos la medición. Por ejemplo, esta vena es una basílica que mide 4 milímetros y la técnica que o la fórmula que vamos a utilizar es, en algunos casos, algunos estudios han mencionado que podemos utilizar el 33%, ocupar solo el 33%, el 45% o el 50%. De acuerdo al tamaño del vaso, lo que hacemos es una división
¿Cuánto mide el vaso? 4 entre 3.3 y entre 0.33. ¿De dónde sacamos estos índices o estos referenciales? El 3.3 equivale al 33% y el 0.33 equivale al French del catéter. Recordemos que cuando hablamos de catéter PIC tenemos que hablar de French. El French es el diámetro externo del catéter. Los catéteres generalmente para adultos los tenemos a partir de 4 French. 4 French, 4.5 French, 5.5 French. Para transformar un French a 4 French tenemos que multiplicar el French por 0.33. Es por ello que la constante para poder sacar la fórmula es 0.33 en cuanto a French del catéter. Si queremos utilizar máximo el 45% de la vena del paciente, tenemos que dividir el diámetro del vaso entre 2.25 y entre 0.33, que equivale al French del catéter. Eso nos va a determinar cuánto es lo que tenemos que utilizar o qué tamaño de catéter ya vamos a utilizar. La buena proporción, ustedes van a poder ver en la imagen inferior cuánto es la buena proporción que tenemos que utilizar de catéter, de la relación vena-catéter, y cuál es la mala proporción o la selección errónea del catéter. Muchas veces, como licenciadas, a veces nosotros optamos por escoger el catéter que tenemos en el servicio. Pero ¿qué sucede? Que la vena de mi paciente de repente es muy pequeña y no tolera ese diámetro. Entonces, lo que va a ocasionar es una trombosis en mi paciente o una flebitis en mi paciente por el tamaño inadecuado del catéter que estamos seleccionando. Y generalmente lo relacionamos al catéter. Decimos, no, el catéter es malo, el catéter se trombosa, el catéter no está permeable, pero es porque hemos hecho una mala selección del tamaño del catéter. Entonces es importante conocer cuánto es lo máximo que nosotros tenemos que ocupar dentro de la vena del paciente con el catéter. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es un estudio que también se realizó en el 2017, en el que nos indica, es una tabla más o menos, de cuánto es el French o cuánto es el gauge de catéter de acuerdo al tamaño de la vena del paciente. El color verde nos indica que se puede colocar, el color amarillo hay que valorar si es óptimo colocar un catéter PIC de ese tamaño, y en el cuadro color rojo nos indica que no podemos colocar un catéter de ese tamaño porque sobrepasa el 45% de la vena del paciente. Lo que hay que tener en consideración también es la determinación del sitio de inserción. Como lo mencionábamos, el catéter PIC es un catéter que se inserta por vía periférica, ¿sí? Entonces, la zona roja es la zona que está más cerca a lo que es la flexura del paciente. En esta zona, el método SIM nos indica que no es una zona óptima de colocación. ¿Por qué? Porque las venas en esta zona como que van a ser un poco más superficiales y muy aparte de ello, ya estamos cerca de una flexura. Entonces puede que el catéter se trombose o se doble, ocasionando que lógicamente se ocluya. La zona amarilla, por el contrario, está más cerca a lo que es la línea axilar y es una zona que puede estar muy contaminada por lo mismo que está húmeda o tiene mucho vello, ¿no? Entonces también es una zona de evaluar si lo podemos colocar, o si no, escojamos siempre la zona verde, que es la zona media del brazo, que es la zona ideal porque está cerca, bueno, a la zona ideal de punción y está lejos a lo que es la flexura y a la zona de contaminación, que es la línea axilar. Ya hemos visto cuánto es el diámetro del catéter, qué catéter, cómo lo selecciono, el tamaño del catéter. Ahora lo que es importante es la determinación de la longitud del catéter. La mayoría de catéteres PIC tienen una longitud de 50 a 60 centímetros de longitud. No significa que yo voy a ingresar los 50 centímetros o los 60 centímetros, sino que hay puntos de referencia que yo voy a marcar para poder determinar si llegué a la unión atrio-cava de mi paciente. ¿Sí? El primer punto de referencia es el sitio de inserción. Ya hemos visto con el ultrasonido, ya hemos evaluado la basílica, la hemos ubicado en donde se encuentra y ese es el principal punto de inserción. El siguiente punto de referencia es el pliegue axilar o ranura bicipital. El siguiente punto de referencia, como ustedes lo pueden ver en la imagen, es la apófisis proximal de la clavícula sobre el lado derecho del paciente. ¿Sí? Nosotros tenemos dos apófisis claviculares, la derecha y la izquierda. Siempre como referencia vamos a tomar la apófisis clavicular derecha del paciente. Y el siguiente punto de referencia es el tercer espacio intercostal. ¿Qué sucede, licenciada, si yo no lo puedo colocar por el lado derecho? Lo voy a colocar por el lado izquierdo. De igual manera, el punto de inserción es el primer punto de referencia. El siguiente, el pliegue axilar o ranura bicipital,
El tercer punto de referencia va a ser la apófisis clavicular derecha del paciente y el tercer espacio intercostal. Siempre tomando como referencia la apófisis clavicular derecha del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lateralmente el paciente está un poquito, su corazón está lateralizado hacia el lado derecho del paciente. Entonces, por ello es que siempre se escoge la apófisis clavicular derecha del paciente. Ya teniendo en consideración cuánto es el diámetro que yo voy a ingresar en mi paciente, teniendo en consideración cuánto es la longitud que yo voy a ingresar en mi paciente con el catéter PIC, lo que tenemos que tener en consideración es la técnica de inserción del catéter PIC. La técnica que actualmente se utiliza para la técnica de inserción del catéter PIC es la técnica de Seldinger modificada. La técnica de Seldinger es una técnica utilizada desde la antigüedad en cuanto a la colocación de un catéter CVC. ¿Por qué le llaman modificada? Porque nosotros utilizamos para la inserción de un catéter PIC un catéter pelable o un catéter que nos va a ayudar para la colocación del PIC. A diferencia, por ejemplo, del catéter venoso central que se inserta, bueno, que a través de una guía se hace la inserción, por ello es que se llama técnica de Seldinger. Nosotros hacemos la inserción del catéter PIC a través de un catéter pelable. Ahorita lo vamos a ver en un video. La etapa 1 es colocar la aguja introductora, visualizamos el retorno venoso, ingresamos la guía. ¿Cuánto de guía? El 50% o el 40% de la guía, no más. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de que podamos ingresar totalmente la guía. Entonces, la idea es solamente ingresar el 50% de la guía. Y retiramos la aguja introductora, insertamos a través de la guía el catéter pelable que viene con el dilatador, dilatamos la vena del paciente, retiramos la guía, retiramos el dilatador y a través del catéter pelable lo que vamos a hacer es insertar el catéter PIC. El catéter PIC ya viene completamente centimetrado, desde el centímetro 1 hasta el centímetro 50. Como ya hemos hecho la medición previa de cuánto es lo que vamos a ingresar, lo vamos ingresando y cuando hayamos llegado a la medida completa, lo que vamos a hacer es pelar el catéter, como literalmente como si fuera un plátano. Lo pelamos como lo pueden ver en la imagen y el catéter va a quedar completamente fijo. Si es que en caso el catéter se desplazara 1 o 2 centímetros hacia afuera durante el pelado del catéter, es importante tener en consideración que podemos volverlo a insertar. No hay problema porque seguimos sobre la técnica estéril. Diferente sería si a los 2 días de haber colocado mi catéter PIC se ha desplazado hacia afuera, yo no lo puedo volver a insertar. ¿Sí? Y luego nosotros ya no hacemos punto de sutura, sino que lo fijamos con un Starlock, que es un dispositivo que nos va a permitir fijar el catéter PIC en el cono conector. Ahorita lo vamos a ver en un video. Les voy a pasar el video, me indican si lo están viendo. Ahí tienen la aguja introductora. Visualizamos a dónde vamos a ingresar con la basílica. Ingresamos la aguja introductora. Visualizamos el retorno sanguíneo. Ingresamos la guía. En este caso es un simulador, entonces por lo tanto ingresamos la guía, 50% nomás de la guía, retiramos la aguja introductora y a través de la guía que ha quedado afuera, lo que vamos a hacer es insertar el dilatador con el catéter pelable. Ustedes van a poder ver, viene compuesto de 2 partes. Insertamos el dilatador. Lo agarramos de la parte más proximal y lo empezamos a insertar. Podemos insertarlo de manera rotatoria en sentido horario para poder evitar lo que son las laceraciones de la piel y va a ir ingresando todo el dilatador. Suficiente que haya ingresado ello. Visualizamos la guía y la retiramos. Como ya hemos dilatado, retiramos el dilatador y lo único que va a quedar es el catéter pelable. Y nosotros, por ello es que se llama técnica de Seldinger modificada, porque lo que vamos a hacer es insertar el catéter PIC a través del catéter pelable, a diferencia de la técnica de Seldinger que ingresan el catéter CVC a través de la guía, ¿no? Ingresamos, llegamos a la medida que ya hemos determinado en mi paciente y lo que hago es romper el cabezal. Imaginemos que este paciente midió los 50 centímetros, retiramos un poquito el cabezal, rompemos el cabezal y lo vamos retirando.
hacia afuera y rompemos. Hacia afuera y rompemos. Si el catéter se desplaza, como ustedes pudieron ver, se puede volver a insertar. Retiramos y rompemos. Retiramos y rompemos. Retiramos y rompemos. Y queda el catéter completamente fijo. ¿Sí? Y luego ya le colocamos el Star Lock, que es para la técnica de fijación del catéter, ¿no? Limpiamos porque lógicamente va a haber sangrado. Recordemos que estamos accediendo en una vena de mayor calibre, por lo tanto el sangrado va a ser mayor. Entonces, así quedaría la colocación del catéter PIC. Colocamos el Star Lock. Cerramos y queda el dispositivo, que es como un apósito, queda completamente fijo en la piel del paciente, ¿no? Y encima le podemos colocar un apósito completamente transparente y podemos visualizar también, podemos comprobar retorno sanguíneo y podemos empezar a permeabilizar el catéter para que quede completamente permeable. Entonces, ya hemos visto lo que es la técnica de inserción del catéter PIC, cuáles son los criterios a seleccionar con respecto al tamaño del catéter y con respecto al diámetro que vamos a ingresar y a la longitud que vamos a ingresar al catéter PIC. Y lo que vamos a ver ahora, que también es muy importante, es el cuidado y mantenimiento del catéter. Las principales signos que nos indica la OMS, la INS, con respecto a las posibles infecciones que se pueden dar o las causas de las infecciones que se pueden dar relacionadas al catéter son los microorganismos de la piel, se lo lleva el 60%, relacionada a la mala limpieza o a la mala asepsia que se ha hecho con antisépticos antes de la colocación del catéter. El 12% se lo lleva la contaminación del pabellón del catéter. Y el tercer puesto se lo lleva las soluciones contaminadas. Dígase que, por ejemplo, utilizamos un cloruro en la mañana, en el turno de la mañana, y en el turno de la tarde o en la noche el cloruro se contaminó y vuelvo a utilizar este cloruro para la permeabilización. Puede que por ahí haya ingresado una bacteria y por soluciones contaminadas se haya dado algún tipo de infección en el paciente. Entonces, ¿cuál es el indicativo que nos indica el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, el Instituto Nacional de Salud? Es evitar o prevenir lo que es la pérdida de la función del catéter PIC. Evitar lo que son las infecciones y evitar lo que son las complicaciones, ¿sí? Ahora, también nos indican que, por ejemplo, si el paciente ya no necesita este dispositivo, es indicativo retirar este catéter, no dejarlo porque simplemente falta la fluidoterapia y lo dejamos ahí el catéter. Si el paciente no lo requiere, es importante que nosotros optemos por retirar el catéter. Bueno, las fuentes han establecido los 6 momentos claves para la inserción o para el cuidado y mantenimiento de estos tipos de catéteres. El primer momento clave es la vigilancia del sitio de inserción. El segundo momento clave es la cura del sitio de inserción, la colocación del apósito, el mantenimiento de los sistemas de infusión y los accesorios del catéter PIC, el lavado y la permeabilidad del catéter y el cambio y retiro del catéter. ¿Sí? Entonces, el primer momento clave, como lo hemos visto, la revisión diaria. Tenemos que estar visualizando diariamente el sitio de inserción del catéter para poder ver signos de flebitis, si de repente el color, la condición de la piel, si es que hay una ruptura del catéter, la presencia de edema, eritema, drenaje en el catéter, si por ejemplo de repente el catéter se rompió por la mala presión que utilizaron en el catéter, si hay la formación de los cordones, que a veces indican en algunos pacientes por una flebitis, se forman cordones como ustedes lo pueden ver en la imagen. La posición del catéter, como lo digo, en algunos casos se puede haber desplazado el catéter hacia adentro o hacia afuera. Ver la integridad del vendaje, si es que hay sangrado, hacer el cambio del vendaje. Ver la fecha del último cambio, la presencia de sangre en los apósitos. La función del catéter, ¿no? Ver si es que el catéter está completamente permeable en cada uno de los lúmenes. La habilidad para poder obtener un retorno sanguíneo es importante ver, porque siempre me preguntan, ¿por el catéter PIC yo puedo tomar muestras de sangre? Lo pueden tomar, porque el catéter siempre debería tener muestras de sangre, porque recordemos que la punta está ubicada en la unión atrio-cava. Entonces, siempre debería haber retorno sanguíneo, ¿sí? Irrigar cada uno de los lúmenes también es importante ver, ¿no? Dispositivos adicionales, ver las líneas, las soluciones colgantes, los equipos de venoclisis, los volutroles, hacer el cambio adecuadamente de acuerdo al protocolo de cada institución.
Y como les comentábamos, ver la necesidad del catéter. Si el paciente ya no lo requiere, tenemos que optar por retirar. Los dispositivos que se necesitan para la curación del catéter, los que ya conocemos normalmente por cada protocolo de institución, pero siempre optar por utilizar gluconato de clorhexidina al 2% para la curación del sitio de inserción. La técnica de asepsia, lo que indica la norma es cada 7 días, desprender el apósito, realizar el retiro del dispositivo, del apósito del Starlock, con el que nosotros se lo hemos colocado, porque lógicamente este dispositivo nos va a durar máximo 7 días, ¿sí? Desprender el apósito jalándolo o no utilizando alcohol. No recomiendan mucho la utilización del alcohol porque puede que cause algún tipo de ardor en el paciente. Limpiar el sitio de inserción con fricción de 15 a 30 segundos del sitio de inserción hacia la periferia con el antiséptico, que es la clorhexidina al 2%. Me preguntan mucho si lo podemos hacer en 2 tiempos, si lo podemos hacer en 3 tiempos, si lo podemos hacer en un tiempo. Yo lo dejo mucho criterio el protocolo de cada institución para el cuidado y mantenimiento de los dispositivos vasculares, siempre teniendo en consideración lo que dice la INS y no rompiendo el esquema que nos indican que tenemos que utilizar siempre la clorhexidina al 2%. ¿Lo podemos hacer en 2 tiempos? Por supuesto, lo podemos retirar o hacer una limpieza previa con cloruro, una limpieza previa con alcohol isopropílico, una limpieza previa con una combinación de alcohol isopropílico y clorhexidina al 2%, pero siempre la limpieza final de la fricción de 15 a 30 segundos tiene que ser con clorhexidina al 2%, ¿sí? Cubrir luego de la limpieza el sitio de inserción con un apósito transparente, ¿sí? Colocarle la etiqueta de la fecha de instalación, la fecha de curación y la persona que hizo el cambio. No obstruir el sitio de inserción para poder visualizar siempre el punto de inserción y poder ver signos de flebitis. Y entre las primeras 24 a 48 horas posterior a la colocación, siempre pues, vamos a optar por colocar un apósito para poder absorber el sangrado que pueda tener el paciente, ¿sí? Fijación del catéter, como lo mencionábamos, en las primeras 24 a 48 horas podemos cubrirlo con un apósito para poder, con una gasa o con un apósito para poder evitar lo que es el sangrado o poder cubrir el sangrado y posteriormente a ello simplemente con un apósito completamente transparente para poder visualizar el sitio de inserción. Me preguntan mucho apósitos de clorhexidina si podemos utilizar. Sí los pueden utilizar, pero siempre y cuando sea posterior a las 48 horas para que este apósito no se pierda porque siempre va a haber sangrado en las primeras 24 horas. ¿Sí? Ahí ustedes pueden ver un poco de la limpieza o del cuidado y mantenimiento. Retiramos el dispositivo en el punto número 1, el apósito transparente. Verificamos, retiramos el Starlock, ¿sí? Limpiamos con un dispositivo que tenga clorhexidina al 2%. Colocamos lo que es el apósito transparente. Fijamos y colocamos la fijación con la fecha y la persona que ha hecho la fijación del catéter. En el punto número 4, lo que hay que tener en consideración son los sets básicos y los dispositivos complementarios para la limpieza y para los cambios de acuerdo al protocolo de cada institución. La INS recomienda el ya no uso de las llaves de triple vía o dispositivos que tengan bifurcados o trifurcados para la colocación en el caso de mis pacientes, ¿sí? Y lo que recomienda ahora es el uso de los conectores libres de aguja. Se desinfectan también con alcohol isopropílico de 15 a 60 segundos de fricción vigorosamente, de acuerdo también al protocolo de cada institución. Hacer el cambio de los conectores, los equipos de venoclisis, los volutroles, de acuerdo a protocolo. Cerrar las llaves, si es que en caso lo tengan que utilizar, porque hay instituciones en las que todavía utilizan llaves de triple vía, cerrar las llaves cuando no están en uso, hacer la limpieza vigorosa de estas llaves, evitar colocar cualquier material adhesivo en las extensiones. En algunos casos también me comentan que les colocan apósitos o lo que son gasas cubriendo los lúmenes de cada uno de los lúmenes del PIC para evitar que se contaminen. Pero es importante mencionar que no hay ningún estudio que certifique que estos lúmenes no se van a contaminar por el uso de estos apósitos, ¿no? O estas gasas que cubrimos. La importancia del lavado también es otro de los puntos importantes a considerar. El INS nos indica que es un acto que lo que va a hacer es mover los fluidos, los medicamentos o la sangre que se haya acumulado dentro del catéter y nos va a ayudar a comprobar después de la inserción de cualquier tipo de medicamentos y antes de la administración de los medicamentos. Nos indica que tenemos que lavar
después y previamente a la colocación de los medicamentos, si van a colocar la NPT, si van a tomar muestras de sangre, si van a colocar sangre en el paciente, también hacer la permeabilización antes y después, y asegurar la permeabilización durante los periodos que no utilizamos uno de los lúmenes, ¿no? También me preguntan mucho, si por ejemplo yo tengo un catéter de triple lumen, pero utilizo solo 2 lúmenes, el otro lumen, cada cuánto tiempo tengo que permeabilizarlo, lo podemos hacer cada 6 horas durante el turno, ¿sí? Lo que también es otro de los indicativos o de los factores que hay que considerar es la presión del lavado del catéter. Nosotros tenemos que considerar cuánto es la presión que ejerce una jeringa de 1 mililitro, es una presión de 350 psi, que puede ocasionar una ruptura del catéter. A diferencia de la permeabilización con una jeringa de 10 mililitros, lo que va a tener una presión de 25 psi, y lo que ocasiona es que este catéter no se puede romper. ¿Qué sucede si en el caso se ha formado un trombo en el catéter? Si se ha formado un trombo en el catéter, lo que se hace es que si se permeabiliza con una jeringa de 1 mililitro, la presión al generar de 350 psi va a hacer que el trombo se desplace completamente, ocasionando una tromboembolia en mi paciente. Si por el contrario yo lo hago con una jeringa de 10 mililitros, lo que hago es una presión de 25 psi, ocasionando que el trombo se vaya disminuyendo de a pocos y que no ocasione complicaciones en el paciente. ¿Sí? El protocolo para permeabilizar el catéter es detectar el dispositivo, perdón, lo que hay que desinfectar el dispositivo, que es el conector libre de agujas, y hacer una limpieza con alcohol isopropílico, como lo mencionábamos, o también puede ser con clorhexidina en alcohol isopropílico, con una combinación. Permeabilizar con la técnica de push-stop-push. La técnica de push-stop-push lo que va a permitir es en la parte interna del catéter ocasionar turbulencias. Al ocasionar estas turbulencias, lo que va a hacer es que el catéter, si se ha formado trombos en la parte interna, se vayan desplazando estos trombos por fibrinas y el catéter quede completamente permeable. ¿Sí? Lo otro que hay que tener en consideración es la técnica de push-stop-push con presión positiva. Hay conectores libres de aguja que ya los venden con esta presión positiva. Si es que en caso no lo tuviéramos, también tenemos un video que les voy a pasar ahorita para que ustedes puedan ver cómo se hace la técnica de push-stop-push con presión positiva. Les voy a pasar el videito. Lo que hacemos es la desinfección del bioconector con clorhexidina al 2%. Conectamos la jeringa de 10 mililitros. Y lo que vamos a pasar es en bolos de 2 a 3 cc y paramos. Abrimos el clamp, ingresamos y paramos. Ingresamos y paramos, ingresamos y paramos. Es la técnica de push-stop-push. Clampamos y retiramos. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es la técnica de presión positiva. De igual manera, ingresamos el bolo y conforme vamos ingresando, clampamos para evitar que haya un retorno sanguíneo. ¿Sí? Y lo que hace ello es no ocluir el catéter. El siguiente punto es el procedimiento para el retiro del PIC. De igual manera hay que tener al paciente acostado en posición semi-Fowler con el brazo extendido y apoyado sobre una superficie blanda. A retirar el apósito suavemente. En el caso de notar resistencia, hay que retirar el catéter suavemente, pero si notamos resistencia, lo que hay que hacer es colocar, porque puede que haya ocasionado un espasmo en el paciente, un espasmo venoso, lo que hay que hacer es aplicar un poco de calor en la zona y lo que vamos a hacer es dilatar esta vena y conforme se vaya dilatando ya vamos retirando el catéter de forma despacio, ¿no? Mientras se va extrayendo hay que hacer presión en el sitio de inserción para evitar lo que es el sangrado, ocluir con un apósito estéril luego de la extracción del catéter, comprobar que el catéter se haya extraído completamente. Si tenían los 50 centímetros al momento de insertar, tienen que haber salido los 50 centímetros de longitud en total del catéter. Si el catéter, por ejemplo, salió y no está completo, significa que un pedazo del catéter se haya quedado adentro.
es importante pasar a radiología intervencionista para primero poder localizar en dónde se encuentra este catéter y poder retirarlo con algún tipo de procedimiento, ¿sí? Este es un poco de la bibliografía que se ha utilizado. Y como lo comento en todas las presentaciones, el mejor dispositivo vascular no va a alcanzar si no tenemos operadores seguros que entiendan protocolos de trabajo estandarizados, en donde el primer factor de importancia es el manejo aséptico de los dispositivos con cero tolerancia a la infección. Esto quiere decir que nosotros podemos tener el último dispositivo en tecnología con respecto al catéter PIC. Pero ¿qué pasa si yo no lo sé cuidar o no lo sé mantener adecuadamente? Este catéter lo voy a perder a los 2 o 3 días de colocado. Entonces es importante que nosotros como personal de salud nos capacitemos constantemente o a las colegas que ingresan al turno, yo coloqué mi catéter el día de hoy, a las colegas que ingresan al turno siguiente, poder indicarles que hay que tener este catéter permeable, porque es un catéter que tiene larga estancia en el paciente. Entonces es un catéter que nos va a ayudar mucho para cualquier tipo de procedimiento en el paciente. Entonces es importante conocer los protocolos de trabajo, conocer los protocolos de permeabilización, conocer las últimas tendencias que indica la INS o indican los Centros de Control de Enfermedades para evitar lo que son las infecciones en este tipo de catéteres. Conocer las nuevas tendencias que nos indica que la colocación de un catéter PIC ahora tiene que ser bajo técnica de ultrasonido. En la antigüedad no se utilizaba técnica de ultrasonido o ecografía para poder utilizar este catéter o para poder colocarlo. Actualmente nos indica que como uno de los principios claves es utilizar el ultrasonido. ¿Sí? Ubicar siempre y verificar constantemente que mi catéter esté bien colocado y cuidarlo y permeabilizar. Les agradezco por el tiempo, no sé si tengan alguna consulta. Muchísimas gracias. Sí, tenemos preguntas por interno. Voy a leerlas de acuerdo al orden en que las han escrito. Bien. Nuestra compañera Jesús Francisco pregunta, cuando el catéter tiene varios días y no hay retorno venoso, ¿qué decisión se debe tomar? Si es que en caso el catéter ha quedado ya más de 15 días o más de un mes y no hay un retorno sanguíneo, tenemos que tomar una muestra sanguínea, puede que el catéter, uno, se haya obstruido por una mala permeabilización, que no ha habido un adecuado cuidado y mantenimiento, o segundo, puede que el catéter se haya roto. Lo que hay que hacer es evaluar con radiología e intervencionismo si es que el catéter está permeable, si es que el catéter se ha roto o no se ha roto, si es que el catéter tiene algún signo de infección en la punta del catéter y poder visualizar con tratamiento o con ayuda de las decisiones médicas si es que optamos por retirar este catéter. Si es que en caso el catéter está permeable y de repente simplemente se ha obstruido, hay que ayudar a permeabilizar este catéter constantemente hasta poder obtener un flujo sanguíneo. Si es que en caso no lo obtenemos, simplemente es el retiro del catéter después de la valoración y evaluación médica. Perfecto. Hay una segunda pregunta y dice, ¿un catéter venoso central se puede cubrir con un tipo de campito para evitar alguna contaminación o no es necesario? Esta pregunta la realiza Yanina Chuquillanqui. Sí, como lo mencionábamos, en algunas instituciones colocan campos en el sitio de inserción. Como lo mencionábamos, lo podemos colocar los campos, los apósitos, las gasas estériles en el sitio de inserción en las primeras 24 a 48 horas. Ahora, si se refiere con respecto a los campos en cada uno de los lúmenes, para poder evitar lo que son las contaminaciones de cada uno de los lúmenes del catéter, no hay estudios que certifiquen que este catéter, al tener un campo, no se va a contaminar. Entonces, por lo tanto, nosotros no lo recomendamos, pero va a depender del protocolo de cada institución. Si la institución indica que tiene que colocar un campo estéril en cada uno de los lúmenes para cubrirlo, lo pueden colocar. Pero no hay estudios que certifiquen que ello va a evitar que el catéter se vaya a contaminar. Ya. Aquí José Mendoza pregunta, con todos los cuidados a saber del PIC, ¿es posible que una parte del lumen quede en el interior del brazo? ¿Cuándo procedemos al retiro del catéter? Creo que ya lo mencionó anteriormente. Sí, claro. Si es que nosotros en el retiro del catéter observamos que los 50 centímetros de longitud que tenían que haber estado no se retiraron por completo, hay que llevarlo a radiología intervencionista para ver en dónde quedó la porción de catéter que en caso se haya roto, ¿no? Y poder hacer una intervención para poder retirarlo. Pero
es difícilmente que ocurran estos casos. La mayoría de veces el catéter sale por completo. Ahora, si hablamos de ruptura de catéter, no necesariamente el catéter se parte en dos. Lo que puede pasar con el catéter es que sea una fisura, una pequeña fisura, y esto haga que no fluya constantemente o que de repente se obstruya, ¿no? Pero cuando hablamos, como les comento, de ruptura, es por temas de fisura. Si es que el catéter se ha partido en dos por la presión ejercida, por ejemplo, con una jeringa de 1 mililitro, y se ha quedado un pedazo dentro, hay que llevarlo a radiología intervencionista para ver en dónde está ubicado este catéter y o proceder a realizar algún tipo de procedimiento para poder retirar, ¿no? Ok, perfecto. ¿Es necesario parinizar los lúmenes para mantener la permeabilidad? ¿Cada qué tiempo? Sí, este es una pregunta que muchos nos hacen. Si es que es necesario colocar heparina, nosotros no recomendamos como casa comercial utilizar la heparina porque no hemos encontrado estudios de la INS y de la OMS que indiquen que tenemos que tener los catéteres heparinizados. Incluso tampoco indican la cantidad de heparina que tenemos que colocar. Lo que nosotros recomendamos es que nos rijamos al protocolo de cada institución. Si el protocolo de institución dice que utilicen la heparina, lo pueden utilizar. No está contraindicado, pero no, nosotros no lo recomendamos, al igual que el uso, por ejemplo, de los apósitos con clorexidina. Nosotros no lo recomendamos porque no tenemos estudios que certifiquen que estos apósitos o que los lúmenes heparinizados van a proporcionar que el catéter esté permeable. Lo único que nos garantiza a nosotros, con estudios comprobados, es que el catéter esté permeable cada cierto tiempo que se va a colocar medicamentos. O, por ejemplo, si en el caso yo tengo un paciente que yo no le puedo estar permeabilizando porque tengo 18 pacientes en el servicio, lo que puedo hacer es colocarle una bomba de infusión continua, cloruro, para que el catéter esté completamente permeable. Si es que en caso el paciente me lo permita, ¿no? Lógicamente, porque si tengo pacientes con insuficiencias cardíacas, insuficiencias renales, no puedo colocarles líquidos, ¿no? Hay que evaluar mucho el criterio médico, el criterio del paciente también, para poder determinar los criterios a tomar para que el catéter esté completamente permeable. Pero lo único que nos va a asegurar a nosotros es la técnica que nosotros hagamos de permeabilización para cuidar este catéter. Más no tenemos estudios que certifiquen que la heparina nos va a tener el catéter permeable por 6 horas, por 12 horas, por 24 horas. Nosotros por ello no lo recomendamos, pero si el protocolo de la institución indica, lo pueden aplicar. Ok, muchas gracias. La comparación entre CBC y catéter PIC, la desventaja es la trombosis para el catéter PIC. La principal ventaja y desventaja, la principal ventaja que yo encuentro con el catéter PIC es primero el menor riesgo de infección, porque con el CBC siempre tenemos infecciones en los pacientes. Con el catéter PIC tenemos casi nada de infecciones en el paciente. La segunda ventaja que lo mencionamos es menor riesgo a hemorragias, menor riesgo a neumotórax, porque el sitio de inserción es vía periférica. Y la tercera ventaja, que siempre lo menciono también en todas las capacitaciones, es que lo puede colocar la enfermería. En cambio, el CBC solamente lo coloca personal médico, ¿no? Entonces, siempre igual las enfermeras tenemos que capacitarnos al 100% para la colocación de un catéter PIC. Pero las principales ventajas son ello: menor riesgo de infección, menor riesgo de neumotórax y menor riesgo de hemorragias. Perfecto, gracias. Ya se protocolizó el uso de catéter porque se estaba haciendo en neonatos. ¿Por qué se estaba haciendo en neonatos? El catéter PIC se coloca desde el año 1970 en neonatología. En general, las enfermeras especialistas en neonatología son las expertas en la colocación del catéter PIC. Con los años ha pasado que en los adultos han optado por utilizar o por migrar a crear un dispositivo vascular que tengamos menos riesgo de infección, menos riesgos neumotoras, menos riesgos de hemorragias. Entonces, las diferentes casas o las diferentes técnicas han optado por crear un catéter PIC también para los pacientes adultos. El protocolo, por ejemplo, en salud se estaba elaborando, tengo entendido que se está elaborando en una institución de salud, el cual me imagino que se va a estandarizar para todas las instituciones de salud para el uso de los adultos, pero para pediátricos sí está establecido un protocolo para la colocación. Ahora, lo colocan mucho en la unidad de soporte nutricional, por ejemplo, de Revaliati, colocan mucho el catéter PIC. Eso, me imagino que esta unidad tiene su protocolo ya establecido para la colocación del catéter. Tenemos muchas instituciones a nivel de Perú ya colocado,
pero también tenemos mucha desventaja, por así decirlo, porque no tenemos enfermeras 100% capacitadas en la colocación de catéter PIC con ecoguiado. Entonces, esa es una de nuestras mayores desventajas actualmente y nuestras mayores luchas con respecto al área de medicina, porque también medicina quiere colocar los catéteres, incluso en algunas instituciones medicina coloca el catéter. Entonces, lógicamente, la tendencia mundial en otros países ya no se coloca CBC, simplemente optan por colocar un catéter PIC, porque saben las reales ventajas que tenemos de un catéter PIC a diferencia de un catéter CBC, sobre todo el tiempo de permanencia y las principales, evitar lo que son las complicaciones a diferencia de un CBC, ¿no? Entonces, igual el protocolo, como les comento, sé que en una institución pública de salud lo estaban elaborando con respecto a adulto, pero a pediatría sí hay protocolo de catéter PIC. Lo que faltaría actualizar en cuanto a pediatría es utilización del ultrasonido para la colocación del catéter PIC. Hasta los últimos estudios que yo tengo entendido, ya se está elaborando, pero todavía no hay nada establecido, ¿sí? Ya, perfecto. Vamos a considerar una última pregunta para ya darle pase a nuestra siguiente ponente. Ujú. ¿Cuántos centímetros cúbicos como mínimo se debe programar para permeabilizar el PIC? La permeabilización del PIC, para que yo tenga un PIC permeable completamente por cada uno de los lúmenes, simplemente es 0.5. Con 0.5 mililitros, yo permeabilizo mi catéter. Ahora, si yo voy a hacer mi técnica de push, stop, push, de acuerdo al tiempo de permanencia del catéter, de acuerdo al tiempo que yo voy a colocar mi tratamiento, puedo colocarle 2 cc, 3 cc, de acuerdo a la técnica de push, stop, push que le voy a colocar. También es óptimo que tú le puedas colocar 10 cc para tú mantenerlo permeable. Utilizamos la técnica de presión positiva y queda el catéter completamente permeable. Lo que sí no se recomienda es colocar mucho cloruro, porque lógicamente podemos optar que el paciente haga retención de líquidos también, ¿no? Entonces, siempre optamos porque la permeabilización es con 0.5, incluso en la parte posterior de los dispositivos viene cuánto es lo que hay que insertar de cloruro para poder tener mi catéter permeable y cuánto es lo que más o menos hay que insertar por técnica de push-stop-push para tenerlo permeable completamente. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada Gracias a ustedes. Licha, por tu tiempo y por tu conocimiento impartido hacia todas nuestras colegas interesadas en este gran curso de actualización. Gracias, Y esperamos tener gracias. nuevamente con nosotros en una segunda oportunidad. Sin más, vamos a dar